Hola, soy Andrés Caramés y esta es la cuarta de, esperemos, muchas sesiones en las que intentaremos sencillamente aportar ideas, referencias, análisis de actualidad, de la sociedad y la cultura, con el fin de entender el mundo y, con humildad, intentar encontrar formas de hacer de él un lugar un poco mejor. En el programa de hoy hablaremos del problema de la vivienda. Haré un análisis con puntos que todavía no he escuchado en ninguna parte, literalmente en ninguna parte, y os daré una lista de cosas que creo que casi nadie está teniendo en cuenta. Ni quienes quieren controlar los precios, ni quienes quieren sencillamente aumentar la oferta, construir más, etc. Hay una parte que creo que os puede dar mucha luz en lo que se refiere a entender de dónde vienen todos estos problemas. Después responderé a preguntas que me hayáis formulado a través de Patreon. Ya sabéis que si queréis participar, sugerir temas o hacer preguntas, podéis hacerlo a través de vuestra suscripción a mi Patreon, la manera más directa de apoyarme y apoyar este programa. Hoy voy a responder a quizás la pregunta que más se me ha hecho, ya desde aquel primer vídeo que hice de por qué vivir en una ciudad nos hace peores personas. Se me pregunta qué quería decir yo con eso de que el Estado nos sustrae nuestra capacidad de ser virtuosos. Bueno, lo comentaremos más tarde. Y al final, como siempre, os aportaré pues 2 o 3 pinceladas culturales, esos agasajos culturales que dimos, como damos en llamarlos, alguna cita y una recomendación de una pieza musical, película o lo que sea. Venga, vamos allá. Hoy vamos a hablar de algo que ya nos parece normal, pero que no lo es, que es que haya personas en el mundo sin una casa. Hay que tener en cuenta que vivimos en el año 2024 de nuestra era y que pues debería, yo creo, parecernos anormal que haya seres humanos que no tengan casa todavía. Es una cosa especial. Entonces, venga, vamos a meternos en harina porque tengo unas notas muy amplias, creo que están bien organizadas, pero si me dejo llevar, porque esto puede ser muy largo, así que voy a empezar cuanto antes por si acaso. Creo que va a haber una serie de puntos que os van a interesar mucho y una serie de visiones que no se están escuchando en las radios, ni en otros programas, ni en otros podcasts, ni en los periódicos. Creo que hay una serie de cosas que vamos a ver aquí que no están siendo tratadas como se debiera. Vamos a ver, lo primero es que los gobiernos tienen un interés esencial en esto. O sea, escuchad bien. El tema de la vivienda y los problemas con la vivienda les da a los gobiernos una excusa muy buena para acostumbrar a la gente a que su propiedad, incluso su casa, la propiedad, una de las propiedades más importantes que podría tener un ser humano, acostumbrar a la gente a que esa propiedad pueda ser discutida o apropiada por el Estado. Es decir, ya se encargaron los diseñadores de la última Constitución de incluir algo al respecto. Ojo con esto, lo tengo aquí. El artículo 33 de la Constitución española, ¿vale? Punto 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Bueno, lo de la propiedad, en fin, porque en derecho romano sabemos que existían 3 atributos, ¿no? El usus, el fructus y el abusus. El uso, pues el uso de tu propiedad, el fructus, tú también serías propietario o propietaria de el fruto que pueda dar eso. O sea, tú tienes un jardín con un árbol, eres dueño del árbol, eres dueño de las manzanas que dé ese árbol. Y abusus, que alguna gente se olvida. Esto es el derecho de abuso y digamos, de disponer de ese bien incluiría, por ejemplo, el destruirlo. O sea, yo solo soy dueño de mi árbol si puedo talarlo también, si quiero. O si puedo quemarlo. Solo soy dueño de mi coche si, aparte de poder usarlo y de poder beneficiarme de que me lleve antes a los sitios, puedo destruirlo. Si no me dejan destruirlo por una ley, entonces no es mío realmente ese coche. Bueno, esto según el antiguo derecho romano. Y lo dice a la propiedad privada y a la herencia, dicen también, ¿no? Bueno, de lo de la herencia, pues nos reímos también, ¿no? O sea, aquí ya sabemos cómo ocurre. No sé sobre legislación de otros países, pero aquí en España, por ejemplo, con impuestos como los de sucesiones, las herencias son secuestradas por el Estado y tú, para recuperarlas, tienes que pagar un rescate. Ese rescate es un porcentaje del valor que se supone que tienen las propiedades que tú vas a heredar. Se secuestran las propiedades por parte de las instituciones y tú pagas un rescate para recuperarlas.
Bien, punto 2 del artículo 33. La función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. Bueno, esto es muy vago, evidentemente, porque lo de la función social no viene muy especificado en qué consiste. Vamos al punto 3 directamente. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social. Esto de utilidad pública o interés social, para los que estéis ya así más duchos en cuestiones de estas enfrentamiento con el Estado y con la coerción, sabemos que no suenan muy bien, no suelen acabar muy bien estas cosas. Mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Básicamente, los gobiernos, que son los que hacen las leyes, podrán hacer lo que les dé la gana si en determinado momento se ven interesados por tu propiedad. Si está justificado, según ellos, obviamente, que es de utilidad pública o interés social, olvídate de que esa cosa sea tuya. Es decir, que no es tuya. Lo que tenemos es decir, tú no dispones de ella, lo que tenemos es un usufructo. Es decir, de momento, pues tu propiedad, tu parcela, tu coche, tu casa, lo que sea, es tuyo de momento, te dejan usarlo, pero no eres un propietario al completo, porque como le den por declarar a tu zona donde tienes la finca que heredaste de tus abuelos, lo den por declararlo una zona especial de no sé qué, o de interés natural, o olvídate, porque eso no va a ser tuyo. Y por supuesto, ya sabéis cómo funcionan los gobiernos también, ¿no? No solo en Irak y en otros sitios, cuidado, aquí también, como aparezca petróleo debajo de tu finca o de tu suelo, de tu propiedad, prepárate, porque van a ir a por ti, o sea que no es tuyo, realmente. Bien, entonces nos reímos bastante de ese artículo de la Constitución. Bien, entonces les gusta mucho acostumbrar a la gente a que digan, bueno, las cosas que se supone que son mías de momento, mientras el gobierno me deje tenerlas. Ahora, como cambien de opinión, ya me puedo ir preparando. Seguimos. Una cosa que se suele decir es que los rentistas viven de eso, viven de que tienen casas y las alquilan, claro. Y los gobiernos eso lo saben también. Os voy a poner un ejemplo que hablaba con unas amistades que tengo en Londres el año pasado, cuando estuve viviendo allí. Claro, decían, es que aquí hay propiedades que están cobrando 5.000, 6.000 libras al mes en esta zona a una hora en metro del centro de Londres, etc. Están carísimas, las viviendas aquí valen 1 millón y pico de libras, tal. Y bueno, hay un concepto allí en Reino Unido que se llama dicen el dinero viejo, ¿no? Old money, refiriéndose a familias que por ascendencia, digamos, aristocrática o por la proveniencia de su dinero, son familias que llevan muchas generaciones siendo ricas, digamos, ¿no? Entonces se han ido posicionando o bien cerca del poder o bien acumulando una serie de bienes económicos que les permiten, pues muchas veces no trabajar, sencillamente ser rentistas, etc. Los famosos landlords, ¿no? Un landlord tanto puede ser el que te alquila un piso y solo tiene dos, el que vive esa persona y en el que vives tú, pero también sabemos que hay mucha gente y muchas familias que tienen muchísimas casas allí. Entonces yo digo, claro, esa gente tiene interés en que se construyan muchas casas, tienen interés en que bajen los precios, tienen interés en que la gente no vaya a vivir a Londres, sino que se quede a vivir en otros sitios, o estarán, esa gente tan poderosa en el fondo y tan rica, o tendrán mucho interés en que las dinámicas políticas vayan en la línea de que más gente quiera ir a Londres, que aumente la presión demográfica, que aumenten los precios y que, por tanto, ellos puedan cobrar por una habitación 1.000 libras, que esto lo he vivido yo en Reino Unido el año pasado. Evidentemente esa gente que tiene un gran poder de influencia también tiene un gran interés en que esas cosas no ocurran. Imaginaos que la mayor parte de esa gente se fuese a vivir, por ejemplo, al campo y que fuese barato construirse una casita en el campo y hacer otro tipo de economías en otras zonas. Se les acabaría el chollo. ¿Para qué querrían ellos tantas casas ahí en Londres? Tienen un gran interés porque las cosas siguen así. Sigo, porque es que esto va a ser un bombardeo, ya os aviso, hay muchas notas aquí. Esto que estaba comentando es la muestra de eso que hemos hablado en tantos comentarios en Instagram y otras redes, de que si hay poder económico, Andrés, es que no, el poder no está solo en las armas, ¿no? Como dijo Mao Zedong, ¿no? En la boca del fusil. No, también hay poder económico, bla, bla, bla. El poder que hay es el de la fuerza y el de las armas. Yo sí creo que es así. Este lobby de propietarios puede presionar lo que quiera, puede hablar con políticos, puede tener amigos políticos, pueden ser esos mismos políticos los que tienen pisos. Hace poco hemos descubierto aquí en España cómo, creo que es la ministra de Vivienda, ¿no? Que tiene
tiene varias viviendas, me parece, ella misma es arrendadora. Bueno, vaya, hay gente a la que le sorprendió. Yo, en fin, no sé, a lo mejor es un defecto, pero sorprenderse a estas alturas de casos como este me parece ya que no sé dónde vivimos. Pero bueno, hubo gente a la que le sorprendió. Digo que pueden presionar lo que quieran, pueden ser amigos de ellos, pueden ser ellos mismos, e incluso pueden conseguir cosas a nivel político. Y tanto esos grandes tenentes, esos grandes landlords, como los políticos pueden quitarle la mayor cantidad posible de dinero a la gente. Pero quien ejecuta todo eso, quien propicia todo eso, es el gobierno, haciendo leyes, con jueces que ordenan y con policías que ejecutan. Y esos son, al final, los que llevan las armas, los policías. Son los que te van a petar a casa cuando te van a desahuciar, o cuando no pagaste los impuestos, o cuando no pagaste la factura de no sé qué o de no sé cuánto. Al final es el Estado, al final son las armas, es la policía. Al final del pasillo siempre está una pareja de policías que te llama a la puerta y te llevan para meterte en la cárcel. Eso es lo que hay. El poder lo tiene el Estado en última instancia. Seguimos. Más cosas que no se dicen. El precio de las viviendas. Vale, aquí hay una cosa que no se comenta mucho, pero yo creo que es muy importante, ineludible, que es que lo que es malo para unos es bueno para otros, para los propietarios. Las personas que tienen casa en propiedad, ya digo, es una propiedad así un poco entre comillas, pero quienes tienen casa, para ellos es una cosa buena que suba, ¿no? Porque tanto si viven en ella, digamos que hay una parte sustancial de lo que se supone que son los ingresos normales de las personas que no tienen ellos que gastar en alquilar una vivienda, y al mismo tiempo si tienen otra, los ingresos que perciben por ello pues son mucho más elevados. Yo no digo que haya un bando y que no haya culpables de ciertas cosas. Voy a señalar a muchos culpables de todo esto, pero hay cosas que no podemos perder de vista. El 72% de las personas en España viven en propiedad. El 72%, bien con padres, con abuelos, etc., en propiedad. Es decir, solo el 24% de las personas alquila. ¿Cuántas veces se menciona eso, por ejemplo? Vale, ahora digo, esos propietarios, que son muchos, creo que es, no tengo aquí el dato, pero creo que es el 92% de las personas de más de 65 años, el 92% tiene casa en propiedad y está pagada del todo. Ni siquiera es que tengan hipoteca o lo que sea, está pagada. 92%, ¿eh? Ahora digo, esos propietarios votan, ¿vale? Y tienen una serie de intereses. Aquí entramos una vez más en el problema de la democracia, que hay gente todavía a la que le gusta. Bien. Ahora, por cierto, aquí tengo que hacer caveats siempre, tengo que hacer disclaimers, como se dice en inglés, que uno me lo reprochaba un día. ¿Qué iba a decir? Se me fue el santo al cielo. No, digo que cuando digo lo de la democracia no me refiero a que quiera una dictadura o nada de eso. Es al revés. De lo que hablo es de que los sistemas democráticos son psicológicamente muchas veces igual de represivos que los sistemas dictatoriales, y que únicamente lo que te dejan elegir es el color del pastor que te va a chupar la sangre. Pero el Estado sigue ahí. El Estado fascista es un Estado, el Estado comunista es un Estado, el Estado democrático es un Estado. En el Estado democrático teóricamente te dejan tener una millonésima parte de participación en el cambio del color del que va a hacer esas normas, pero no creáis que nunca van a ofrecer ningún cambio real ni nada así, porque democráticamente no se consigue nada de eso. Y aunque se consiguiese, la democracia per se es injusta. Que una cosa la diga mucha gente no quiere decir que sea cierta ni que sea buena, y de hecho en esa muchedumbre, en esa acumulación de microdecisiones, siempre se falla, porque la media aritmética de una opinión deja a todas las reales, que son infinitamente complejas, fuera. Vale, no me quiero ir por las ramas ahora con el plano filosófico de la democracia, pero bueno, que es una basura. Bien, ya digo, a nivel de estos propietarios que comento, no habría nada de malo en esto si no fuese por los intereses perversos que generan las instituciones con respecto a las ciudades. Ahora voy a ir a eso en un momento, pero voy a seguir con otra cosa, más cosas. Si fuese cierto que es tan urgente lo de la vivienda, porque ya se cansa uno a veces de escuchar ciertas cosas, ciertos argumentos, llega un momento en el cual, cuando estudias estas cosas, empiezas a percibir la máscara que lleva la gente y cuáles son los intereses perversos que hay por detrás.
En este caso es un cantazo, o sea, es exagerado. Pero bueno, vamos a intentar desenmascararlos un poquito aquí. Si fuese cierto que es urgente esto de lo de la vivienda, que es un problema tan gravísimo y todo eso, si fuese verdad que esos gobiernos quieren combatir el problema que hay con la vivienda, digo yo que se desharían y quitarían automáticamente los impuestos, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la vivienda. El IBI, el impuesto de bienes inmuebles, los impuestos a la construcción de viviendas, todas las licencias para construir viviendas, todos los impuestos que tienen que ver con los suministros, con la luz y con el agua, o sea, se trataría de hacer todo eso muchísimo más barato para la gente que no puede permitirse ese alquiler, ¿no? O hay otros intereses un poco más oscuros por debajo. Vamos a ir para ahí. Bien. La vivienda es cara a propósito. Repito, la vivienda es cara a propósito. Y os voy a dar una lista de razones por las cuales la vivienda es cara a propósito. La vivienda es cara a propósito y sería bastante fácil hacer que fuese más barata porque el mortero lleva impuestos, el cemento lleva impuestos. La arena con la que se mezcla ese cemento lleva impuestos. Y el ladrillo, los ladrillos que se unen con ese cemento y con esa arena llevan impuestos. El agua en la obra lleva impuestos. La luz en la obra lleva impuestos. Y el salario de los obreros también lleva impuestos. La licencia de construcción son impuestos para las instituciones públicas, para el Estado. Los honorarios del arquitecto, además de la parte que le toca a él, llevan impuestos. El retrete que compras para esa casa nueva que construyes lleva impuestos. El lavabo lleva impuestos. El parqué del suelo lleva impuestos. La madera, antes de ser transformada en ese parqué, también pagó impuestos. Y el que construyó la motosierra para cortar esa madera pagó impuestos. Y quienes hicieron la pieza del carburador de esa motosierra pagaron impuestos también. Quienes extrajeron el hierro con el cual hacer la cuchilla, con el cual hacer la motosierra para cortar la madera con la que se hizo el parqué de esa casa, también pagaron impuestos. Sí, esos que extrajeron el hierro. Pero es que el camión hormigonera que lleva cemento para hacer esa casa también paga impuestos. El que cambió las ruedas del camión paga impuestos. Y el que las hizo, claro, pagó impuestos. El que hizo las tuercas de la rueda del camión pagó impuestos. Y el que fabricó la pintura para pintar de blanco el camión hormigonera pagó impuestos. Pero es que el que hizo el pigmento producido en una fábrica para luego hacer esa pintura blanca pagó impuestos. Pero es que además el titanio extraído de una mina, titanio con el cual se elaboran los pigmentos, con los cuales se hace esa pintura blanca para pintar el camión que va a llevar el hormigón a esa obra, ese pigmento, ese titanio, también pagó impuestos. Entonces, a ver, ¿están caras las casas? ¿O se hacen caras porque un grupo de macroparásitos llamado Estado interponen un pago de tributos entre cada bien y cada persona y ofrecen privilegios a sus amigos para que obtengan una ventaja comparativa en la economía? ¿Son los ricos malos por ser ricos o son los ricos son malos los ricos que se hacen ricos ayudados por los gobiernos? Bien, sigo. En un entorno normal debería darse una especie de equilibrio con respecto a dónde vivir, etc. Tendríamos que ver todos, cada uno de nosotros, si nos convendría vivir allí o no. Esta cuestión de decir, oye, ¿para qué me voy a ir a Madrid, por ejemplo, si mis ingresos son de 1.800 euros y tengo que pagar 1.700 solo de alquiler? Para tener un piso en un bloque de edificios, viviendo unos encima de otros, un piso enano, con malas instalaciones, etc. ¿Para qué voy a ir a Madrid? Si cobro 1.800 y tengo que gastar 1.700 solo en el alquiler de ese cuchitril. El problema está en que ahora mismo hay gente que está atrapada en esos sitios. Atrapada, entre otras cosas, porque han nacido allí. Yo ya no digo la gente que, pudiendo estar en otras partes, dice, ay, yo me voy a ir a vivir a Madrid porque es más guay, porque hay teatros, porque hay más trabajo, porque todo eso es cierto y está bien. Puedo ir al teatro, puedo ir al cine, están allí los musicales, está allí la gente famosa, quizás me encuentre algún día algún famoso o alguna famosa y pueda casarme con él o con ella y tener una vida súper especial y todo. Bien, yo entiendo todos los sueños y las cosas y hay una retórica con todo lo que tiene que ver con triunfar en la vida, etcétera, que también te lleva al tema de las ciudades. Pero todo eso está hecho también a propósito.
Y ellos lo tienen en cuenta. Pero cuando digo que hay gente atrapada, me refiero sobre todo a la gente que ya ha nacido allí. Cuando los modelos productivos cambian o fluctúan, a la gente que ha propiciado que todo el mundo viva en las ciudades ahora les da igual. Es más, atentos a esto, casi mejor para ellos, porque así ya tienen una nueva excusa para seguir cobrando impuestos. Hay pobres, hay gente sin recursos, hay gente que no tiene nada, pero si habéis creado vosotros esa distorsión, ¿cómo puede ser que haya un solo ser humano en el mundo en 2024 que no tenga casa o que le cueste tener un sustento? ¿Veis por qué critico el tema este de las ciudades? Las poblaciones de diversos tamaños tienen cosas buenas. Yo no digo que la ciudad per se, como esquema de convivencia, tenga que ser malo necesariamente. Tiene muchas cosas malas, tiene otras cosas buenas o comodidades, pero el origen de esa hiperacumulación de personas en ciudades cada vez más grandes tiene un origen perverso y que tiene que ver con el poder político. Ha sido, pues, el poder político el que ha puesto a niños, millones de niños, a vivir en bloques de edificios, a vivir en cuchitriles de cemento, de no sé cuántos pisos de alto, etc. Pensad que eso es una cosa de ahora, digamos, una cosa moderna. Bien, sigo. Más factores que no se están teniendo en cuenta cuando se debaten estas cosas. Aquí hay que hablar de un concepto que es el de proletarización. Vale, este es un término con el que juegan mucho los marxistas, a mi modo de ver a veces de una manera un poco suave con el Estado. Uno se encuentra, claro, uno habla con mucha gente, con pensadores, con escritores, con estudiosos de muchos tipos, y algunos de ellos son marxistas, etcétera. Y uno se encuentra que suele haber una especie como de connivencia con el Estado, casi como soñando con en algún momento, casi decir, bueno, el Estado sí, a ver, está mal, habría como que llegar a un estadio en el cual se supere y tal, pero bueno, de haberlo, si puede ser así de los míos, ¿no? Si puede ser un poco así de mi cuerda y tal, de las cosas que a mí me gustan, o compartir mi moral o mi visión del mundo, pues mira, ni tan mal, ¿no? Claro, pero eso es muy hipócrita. O sea, o estás en contra del Estado o no lo estás. Es como, oh, no, yo estoy en contra del Estado porque no sé qué, no sé cuánto. Caray, pero en cuanto hay un Estado que es, imagínate, una persona de derechas que dice, no, es que el Estado, joder, me roba y me quita muchos impuestos. Ya, amigo, pero luego hay luego viene un Estado así como muy de derechas y que hace cosas que así un Bukele, un Pinochet, un no sé qué, rápidamente nos ponemos de su lado. Eso no vale. Si estás en contra a todas luces. Luego sí que podemos hacer diferenciaciones, etcétera, y habrá matices, y está bien, ir caso por caso. Pero hay muchas veces que lo que queremos no es acabar con ese Leviatán, sino que el Leviatán lleve la camiseta de nuestro equipo. Y eso no mola. Vale, entonces sigo. Os explico por qué menciono esto de la proletarización. Se ataca a los capitalistas, normalmente, ¿no? Que acumulan bienes y sobre todo pues, los bienes de producción y tal. Vale, pero ¿quién inició todo eso? Vale, estudiando un poco la historia de Inglaterra, por ejemplo, vemos que cuando la gente tenía sus propios terruños, sus jardines, sus huertos y vivían en comunidades, lo primero que nos llama la atención es ver cómo esas personas no tenían que trabajar para otros, no tenían que trabajar asalariadamente. Además, era mucho más difícil para los reyes de la época y sus amigos, sus amigotes, los lores y otros así señores feudales y tal, les era muy difícil ir a esa gente uno por uno y hacer que pagasen sus impuestos. Por cierto, ahí es donde entra todo el tema este de la legibilidad, que yo os hablaré porque es un tema apasionante, de cómo los apellidos se establecieron de manera como oficial y en registros para que fuese más fácil ir casa por casa cobrando impuestos, la unificación de medidas en las zonas rurales. Pero bueno, esto es un tema súper apasionante en la línea de ese autor del cual ya os he hablado mucho, que me apasiona, que es James Scott. Pero bueno, ya eso ya lo tocaremos más adelante, la legibilidad. Pero básicamente que era difícil, ¿no? Ir uno por uno, casa por casa, haciéndoles pagar tributos, etcétera, y cada vez que alguien se resistía a tener que ir allí a meterle una paliza o cortarle con la espada y tal, era bastante lío. Entonces, esas personas, las que vivían en sus propias casas, esos campesinos, esas gentes de esos siglos, además de sus casas en propiedad que ellos habían construido o heredado, vivían en comunidades con una especie de sana codependencia. Podían comerciar, si querían, podían comprar o vender, podían compartir también, y además tenían una serie de sistemas comunes, de campos de pasto comunes,
de bosques comunes para recoger leña, que ellos voluntariamente, no a través de ningún estado, preservaban como comunes. Ellos acordaban que esos sitios fuesen comunes. Oye, los vecinos de esta zona, tal, vemos el monte ese de ahí, esto es la zona, es como el bosque ese, allí se puede ir a por ramas para leña, se puede ir a por varas para construir cosas y tal. Eso es como nuestra cosa. Y la protegemos nosotros, la cuidamos nosotros también. Por cierto, esta cosa que acabo de mencionar, al haberse visto modificada y distorsionada por las fuerzas, por la fuerza a través de los estados también, es una de las razones por las que hay los incendios que hay hoy en día en nuestro entorno, en Portugal, en Galicia, en España en general y tal. Cuidado con lo de los incendios porque tiene un origen en estas cosas también. Y este año no me dio tiempo a meterme en este asunto, pero lo tocaremos porque van por ahí también las cosas. Los sitios están abandonados ahora por estas razones también y por el éxodo rural y bueno, temas que estamos tocando también en este podcast de hoy. Espero que no lo estéis encontrando esto muy, muy denso porque, vamos, yo lo disfruto como un enano, pero puedo entender que no sea así para todo el mundo. Pero sigo con datos para que veáis de dónde viene todo este problema, lo de las ciudades, lo de que no haya casas y tal. Sigo. Bien, entonces esa gente vivía de esa forma, ¿no? Como os describí hace un momento. Ellos voluntariamente preservaban esas zonas como comunes, tenían sus casas en propiedad y vivían a su manera. Eran codependientes entre ellos, pero no dependientes de ningún estado, ningún órgano mayor y tal. Pero entonces esos reyes, esos lores y otros parásitos cambiaron de estrategia. Dijeron, oye, estas personas viven ahí a su rollo, es costoso cobrarles tributos, vamos a hacer que trabajen para nosotros. Y ahí empezó el proceso de lo que se llama en inglés enclosure. En español se suele traducir como campos cerrados. Se apropiaron de propiedades tanto privadas o familiares como comunes, de tal forma que ya no tuviesen a dónde llevar a los animales, esas personas, que ya no tuviesen dónde recoger combustible, madera, en aquellos casos, dónde conseguir materiales, etcétera, etcétera. Es decir, cerraron una serie de zonas y se las apropiaron. Por la fuerza, ahora os voy a traer unos textos en un par de minutos que vais a ver por dónde van los tiros. Se las apropiaron. Entonces, ahora, cuando el río es del rey, cuando los montes son del rey, cuando las costas y las playas son del rey, cuando el bosque es del rey, el rey decía, bueno, en vez de sufrir y morir de hambre, también podéis trabajar para mí o para uno de mis amigos lores, que tienen tierras, pueden producir cosas, tienen animales, esas cosas pueden ser producidas y pueden ser vendidas por ahí. Se trataba de, básicamente, como podéis ver, se trataba de generar a propósito una situación tan mala para los campesinos, a través del robo y de expropiación, que la opción de trabajar para ellos, además de seguir pagando impuestos, fuese la más viable. Era hacer su situación tan mala, hacer que dejasen de ser independientes para que la opción de trabajar para ellos fuese la más viable. En definitiva, una especie de esclavitud blanda, como diciendo, oye, te lo pongo muy difícil hasta el punto en el cual venderme tu alma ya no te suponga una cosa tan mala, no te suponga un sacrificio tan grande, sino que casi lo veas como, hoy gracias Señor, gracias Rey por darme estas dádivas, por dejarme trabajar para ti, por dejarme ser un funcionario, por dejarme cultivar tus tierras y darme algo de comer y darle algo de comer a mi familia. Es el sumum de la manipulación, ya lo he dicho en más vídeos. Vale, seguimos. Bueno, nada, y así estamos hoy en día. Entonces, no me voy a extender mucho porque esto no es una clase de historia y os lo digo así en corto y más sintético con un ejemplo de una zona de Inglaterra, allí en Devon, que es una zona que conozco. Os traduzco un texto cuando estuve estudiando lo que había ocurrido en aquella zona, la historia de aquella zona, los reyes, las tierras, la propiedad de aquellas zonas, etc. Os traduzco un texto que encontré. Dice, estas extensas tierras fértiles, costeras y ribereñas pueden haber pasado a manos de los reyes de Wessex en la época en que afirmaron por primera vez su control sobre Devon al este de Dartmoor. Si es así, es posible que estas tierras fueran propiedad originalmente de los reyes británicos Dumnonia. En 1044, Eduardo el Confesor concedió una propiedad en Dawlish a su capellán Leofric, que había sido criado y educado en Lorena, creo que era Lorrick, una zona que se corresponde aproximadamente con la Bélgica moderna.
Allí conoció al exiliado futuro rey Eduardo el Confesor y regresó a Inglaterra con él en el 1041, un año antes de que Eduardo se convirtiera en rey. 3 años más tarde, el rey Eduardo nombró a Leofric obispo de Devon y Cornualles con sede en Crediton, quien trasladó la sede a Exeter en el 1050. Leofric conservó su gran propiedad en Dawlish hasta su muerte en el 1072. Dije yo, a ver, rápidamente, vamos a ver quién era este sinvergüenza, el rey este. Encontré por ahí, dice, también traducido. Durante los últimos 15 años del reinado de Eduardo, Inglaterra se mantuvo relativamente en paz, a pesar de las amenazas políticas. Decía, con unos cuantos rivales, la línea de los Canuto estaba extinta y Eduardo era el único varón de toda su familia y tenía solo 2 sobrinos en el exilio. Entonces, cuando uno va leyendo estas historias y va viendo esto de los reyes y tal, cómo se repartían ellos el cotarro, básicamente, ¿en qué consistía esto? Esto era un jefe, un bruto, un Al Capone, un jefe de la mafia, que iba a una región como esta, que es una región bastante amplia, así como sería del tamaño más o menos de una o 2 provincias de aquí de España, dependiendo de qué provincias, lógicamente, pero bueno, una zona bastante amplia. Y básicamente decía, bueno, esto es mío, y quien diga que no, le meto una paliza, le mando allí a mis caballeros armados y punto. O sea, estas tierras son mías. Y yo las reparto con mis colegas. En parte para hacer favores, devolver favores y hacer esas cosas que hacen los poderosos. Y en parte también para hacer que esas personas, a su vez, establezcan una especie de reinado de terror en esos sitios y controle esas poblaciones. Entonces luego, claro, te das cuenta de que hay un rey, imaginemos, pues allí en Londres o a las afueras, en cualquier zona, que tiene a sus pequeños lores, sus pequeños reyezuelos de zona en estas otras regiones de Inglaterra, asegurándose de que esa gente tenga el monopolio de cobrar impuestos en aquella zona. Diréis, bueno, ¿y esa gente por qué les pagaba impuestos? Entonces, ¿por qué no se resistía? Es que esa era la cosa. Te iban y te decían, oye, esto es del rey, bla, bla, bla. Si te resistes, te cortamos la cabeza. Es la misma estructura que la camorra, es la misma estructura de la mafia, la de la camorra. Tú tienes tu tienda, aparece la camorra y te dice, oye, dame dinero para defenderte del batazo que te voy a pegar en la cabeza. Pero, ¿por qué? Pero ¿por qué? Porque sí, dame dinero. ¿Para qué? Para defenderte del batazo en la cabeza que te voy a pegar si no me das el dinero. O sea, es un argumento circular, ¿no? Te amenazo, es como los que protegen las obras en la construcción, ¿no? O sea, robo en tu obra y voy al día siguiente y digo, oye, que te han robado en la obra, yo te protejo. ¿De quién? De mí mismo, que si no me pagas voy a venir mañana otra vez y robar en tu obra. Pues esto es lo mismo. Entonces, se reparten esas cosas y de manera ulterior decimos, oye, pero entonces, ¿qué eran esas guerras que venía ahí el rey de Noruega y peleaba con el rey de Inglaterra, con Eduardo, con el otro? ¿Qué era? Peleaban por el rebaño, decir, oye, parece que tu gente, parece que les está yendo bastante bien y que producen bastante, tienes una capacidad bastante alta de cobrarles impuestos, los quiero yo para mí. ¿Por qué no vamos a una guerra? Convence a unos cuantos de los tuyos para que vayan a la guerra o págales a una serie de mercenarios, nos peleamos entre nosotros y el que gane, incluso puedes ir tú. Es que antes los reyes eran muy valientes, iban a la guerra. Bueno, sí, claro, iban ahí todos machotes, se peleaban entre ellos. Y el que ganaba el monopolio de la capacidad de cobrar tributos en aquella zona. Es decir, ganaba las ovejas humanas que estuviesen por aquella zona. Y así hasta hoy, O sea, el siglo pasado era lo mismo, solo que el siglo pasado refinar. En los últimos 2 siglos y medio, más o menos, ya desde la Revolución Francesa, con el proceso de abstracción al que se sometió a la idea del Estado, lo que se consiguió es que la gente se tragase el cuento de que al ir a la guerra entre Francia e Inglaterra se estaban peleando franceses contra ingleses, cuando realmente, o sea, lo que consiguieron prácticamente era soldados a cuerpo de saldo, a precio de saldo, en lugar de tener que sencillamente contratar mercenarios. Ahora dijeron, no, yo represento a la nación y tenéis que ir a matar a otros franceses porque vosotros sois ingleses y estamos en guerra entre los dos países. Y dirán los ingleses, pero yo no conozco a los franceses esos de nada, son chavales de 18 años que no me han hecho nada, a veces más jóvenes incluso, ¿por qué tengo yo que ir a matarlos? Ya hablaremos de esto de lo de las guerras porque es un tema también apasionante, no se puede tener más morro, más indecencia, es una cosa terrorífica, pero bueno, está en la misma línea de esto que estamos comentando. Bien, ya basta de historia, pero vemos un poco por dónde van lo de los reyes y por dónde va lo de estos animales, estos salvajes, que lo que hacían era monopolizar tierras y distorsionar la vida
de comunidades que más o menos iban valiendo por ellas mismas, evidentemente con una tecnología muy inferior a la que tenemos hoy en día, pero es una falacia, es un error pensar que la tecnología que tenemos hoy en día es gracias a los procesos estatales. Eso es algo que me dice mucha gente en los comentarios a veces, y es un error de lógica completo. Pero bueno, la gente en aquella época no tenía la tecnología que tenemos hoy en día, tampoco la tenían los reyes. Los reyes en aquella época no tenían ni un 10% de lo que tenemos las capas más sencillitas económicamente del mundo ahora mismo. No se pueden comparar con cómo vivían los reyes de aquella época a nivel tecnológico, etc. Todo evidentemente mejoró, pero independientemente de que se viva mejor o peor, una cosa que es la cuestión moral. Y en aquella época, si aquella gente vivía de manera más o menos pacífica y a su aire, de manera autosuficiente y sin meterse con nadie, sería importante considerar que, aunque lo que les fuesen a llevar fuese a ser bueno para ellos, moralmente es inaceptable que eso se te imponga. Tenemos que pensar primero filosóficamente, éticamente, desarrollar las ideas que tienen que ver con la ética y con la moral, y luego ver cuáles son los beneficios económicos, a nivel sociológico, etcétera, si se quiere, para sacar conclusiones. Pero si algo está mal, aunque después es que te puede suponer un bien. Bueno, pero no me has dejado elegir. Entonces vamos a tener eso en cuenta también. Bien, seguimos. Entonces, las personas con su propia casa, en un entorno sano, con esas comunidades pequeñas y unidas, que son más difíciles de controlar, que es más difícil cobrarles impuestos, tienen menos legibilidad, que es el término ese del que os hablaba antes. Es decir, son menos dependientes de un Estado, en este caso, de un rey o de quien sea. Además, obviamente no pagaban alquiler. Venga, que empezamos a unir las cosas, que se empieza a unir esto con lo que tiene que ver con el tema central del podcast. Esa gente no pagaba alquiler. Impuestos sí, porque al final pues siempre pagamos, ¿no? Pagamos IBI y todo eso, hoy en día también. Digo, pero bueno, que alquiler per se no pagaban, ¿no? Claro, otro tema es, por ejemplo, que se obligó en muchas partes del mundo a pagar impuestos con dinero, obligando a esas personas que vivían de manera autosostenida, podemos decir, a entrar en lo que es la economía monetaria. Ahora, teniendo que pagar impuestos con monedas, tienen que tener un salario, aunque fuese para poder pagar impuestos. Se obligó a introducir a esas personas en la economía monetaria. No me malinterpretéis, evidentemente el dinero no tiene nada de malo de por sí, si es un intercambio voluntario de tiempo y localización. Oye, dame dinero, que voy a ir yo allá, dame algo de oro, que voy a ir yo de viaje a no sé dónde, y te traigo unas telas y no voy a llevar tus sacos de maíz, coger las telas y traértelas, dame unas monedas, por lo que valdría aquello, y te las traigo. Como medio de intercambio, nada que objetar, es más cómodo y tiene ventajas. Pero estas dos cosas que comento pueden ser ciertas a la vez. El tema ese de que se obligase a pagar impuestos con dinero, para obligar a esa gente a depender, obligar a esa gente a entrar en ese tipo de economías monetarias. Bien, sigue el bombardeo. Más cosas que no se tienen en cuenta. Esto, a ver, no sé si me va a dar tiempo a desarrollarlo. Bueno, vamos allá. Por encima, un poco más por encima. Infraestructuras, carreteras, centros logísticos, edificios institucionales. O sea, hay una serie de cosas, una lista amplísima de cosas que, debido a la injerencia estatal, se desarrollan más en las zonas urbanas o en las megaciudades. Yo normalmente pues pienso en Madrid, pienso en Barcelona, pienso en sitios así. Infraestructuras, trenes, todos los trenes pasando por allí, trenes de alta velocidad, siempre allí, empiezan allí, etc. Líneas de tren, autopistas, carreteras, todos los centros logísticos, centros de distribución. Sí, es que, claro, digamos, a nivel logístico, al estar en el centro geográfico de España, pues es más fácil la distribución, etc. Ya, porque España es una abstracción. España es España porque han dicho esos reyes y esos intelectuales que es así. Pero ya vemos que hay un trozo que se llama Portugal, Murcia podría ser otro sitio, si quisiéramos. Hubo momentos en la historia donde España era mucho más grande que eso y eran otros sitios. Entonces lo de que está en el centro, bueno, en fin, está ahora. Pero por una, digamos, una capacidad geográfica de abstracción, de entender que la famosa piel de toro y todo eso, que es un único país, pero bueno, eso lo vemos de esa manera, y eso es lo que genera una especie de fuerza gravitacional hacia sitios como Madrid, por ejemplo, a nivel de recursos, etcétera, lo cual es injusto, por cierto. Pero bueno, sigo. Los centros logísticos, los edificios institucionales, el funcionariado, por ejemplo, pensad en Madrid, ¿no? Pues si tenemos allí grandes instituciones estatales, tienen una serie de trabajadores allí, con unos sueldazos que no veas, por cierto.
Vale, esa gente tiene casas allí y muchas veces tendrá casas muy buenas, tendrá gente trabajando en su casa, tendrán servicio, entonces esa gente también tiene que vivir en Madrid. Esa gente que está de servicio tiene que tener a su vez su casa y seguramente tenga que, pues va a comer a sitios y va a restaurantes, entonces allí están sus comercios, no sé qué tal. Vale. Podéis decir, bueno, pero es que esto pues es la libertad, ¿no? Un poco de la economía. Pues esa gente trabaja ahí, entonces puede ir al súper, se establece ahí un súper, entonces construyen más casas para que viva el servicio de esos funcionarios que trabajan ahí en Madrid. Ya, pero el problema está en la injusticia original de que la gente que vive, perdón, de que la gente que trabaja en esa institución grande, en un primer término, eso nace de una injusticia, porque es gente que está viviendo y cobrando esos sueldazos de dinero que es robado a la población a través de impuestos. Entonces, eso es lo que genera una distorsión. Es por eso, y no por ninguna otra cosa, por lo que hay tanta gente en Madrid. Esa injusticia, esa situación nace de una injusticia original que tiene que ver con los impuestos y con el robo por parte del Estado, primero de los reyes, etcétera, y ahora pues de un Estado más abstracto, de Rajoy, de Pedro Sánchez, de Aznar y de todos esos. De ahí es de donde nace el problema, de una injusticia original que tiene que ver con el Estado. Por eso hay tanta gente en Madrid. Funcionariado, pues todos esos edificios que hay en Madrid, todos esos funcionarios, toda esa gente vive allí. Pero es que esa gente tiene que ir al súper. Y la gente que trabaja en el súper también tiene que tener su propia casa. Y la gente que trabaja de servicio allí tiene que tener. Y la gente que limpia el restaurante también tiene que tener su casa allí. Y toda esa gente tiene que ir a un hospital. Y la gente que trabaja en ese hospital también tiene que vivir allí. Entonces, ¿se une la gente por puro comercio, por una especie de coincidencia y todo eso? ¿O existe a veces una especie de tumor que genera esa especie de distorsión que hace que los recursos orbiten alrededor de eso? Porque si la gente lo hiciese voluntariamente, que ya lo hace, que las poblaciones, no hay más que ir a visitar un pueblo antiguo por aquí, por España, por ejemplo, pero de los de verdad, con poca injerencia estatal, lejos de las coronas. Lo que vemos son calles alambicadas, casas que más o menos están próximas unas de otras, pero con cierta independencia al mismo tiempo, con su jardincito, los vecinos aquí y allá. Oye, tú tampoco quieres estar muy lejos de tus vecinos. Si te pasa algo, te echan en falta, van a casa a ver si estás bien. A lo mejor la señora se rompió la cadera y preguntan por ella y tal. La gente tampoco quiso. Nunca hemos querido aislarnos, irnos a la montaña. Eso es una reacción extrema que ocurre ahora a veces precisamente derivada del problema que hay en la vida, el problema que hay con la vida en las ciudades hoy en día. Pero normalmente queríamos vivir más o menos cerca y formar pequeñas comunidades o pueblos, incluso una ciudad, no me importa, pero sin este cáncer del que estamos hablando, sin esa distorsión original generada por una injusticia original, que eso es lo que produce esas distorsiones y ese agigantamiento. Es un melanoma. Las ciudades son melanomas en la piel del mundo. Sigo. Bien. Las oficinas, la gente que trabaja. Sí. La impresión de dinero, por ejemplo. El dinero que se imprime en esos sitios se filtra. Sabéis que, bueno, ya he mencionado en otro podcast el tema del dinero, cómo se generan los billetes, digamos, porque no necesariamente están respaldados por un valor concreto, por eso de ahí la inflación, etcétera. Pero ese dinero que se imprime se filtra a la sociedad a través de organismos que están también en esos sitios. Y eso genera una ventaja comparativa muy grande también. Y esa superabundancia de dinero es lo que hace que todo sea más caro, también la vivienda. O sea que tenemos a un sustrato bastante grande, aunque son los menos, obviamente, pero un sustrato bastante grande de gente que vive a costa de los demás, y luego hay gente que está trabajando y gente que está produciendo. Y tenemos que tener eso muy claro. Bueno, después de todo esto que comenté, de los reyes, de lo de la desposesión, el robo, la proletarización, el enclosure, el proceso de enclosure, de quitar zonas comunes, de retirar propiedades, de hacer que la gente no se pueda sustentar por ella misma. Después de esa acumulación de personas en las ciudades y en áreas industriales, digamos, después de ese mecanismo de buscar por la fuerza que la gente tenga que vender su tiempo y su mano de obra, porque ya no pueden elegir ellos, entre comillas, cuál es su medio de sustento, sino que no les queda otro remedio más que trabajar y bla, bla, bla. Todo eso que mencioné, después de hacer el listado de todo eso que hay que pagar en impuestos antes de poder construir una maldita casa, esa lista que hice, hay un momento que me llevó 5 o 10 minutos, no sé, esa lista gigante que hice. Después de todo eso, todavía hay gente que dice, bueno, quizás el Estado pueda ayudar, controlando los precios, a los propietarios, haciendo esto, lo otro. Pero que son ellos
que lo hacen ellos a propósito, son ellos, siempre fueron ellos, lo hicieron ellos. Ay, igual hay que pedirle al Estado una comisión de investigación de la vivienda que reduzca el precio, que controle del propietario. Hay que pedir al Estado que ponga un inspector de... Pero no veis que son ellos. Son ellos, es a propósito. Siempre han sido ellos, lo han hecho ellos. Solo hay que estudiar un poco y ya lo veis, ya lo veis. Si no es tan difícil. Lo que pasa es que, lo comentaba el otro día en un articulito ahí que escribí, estamos a punto de alcanzar un punto de no retorno, un horizonte de sucesos, que sería en un agujero negro, a partir del cual hay la suficiente distancia a nivel histórico, generacional, entre saber de estas cosas y no saberlas. Hay la suficiente distancia como para que ya se deje de hablar de ello para siempre. O sea, o hacemos esto que estamos haciendo en este podcast y otra gente compartiendo, y con los que me mandáis mensajes, los que os unís a la comunidad, los que mandáis recomendaciones, los que leéis esos libros, los que proponéis libros nuevos, me mandáis a mí a su vez, oye, salió este libro, este tema, tal. O hacemos todo esto que estamos haciendo, o podemos llegar a un punto de no retorno a partir del cual haya ya una o dos generaciones en las cuales ya no se mencione esto en ningún momento, se mencione este tipo de injusticias, y ya a todo el mundo, como ya casi está pasando ahora, ya a todo el mundo, todo esto que he mencionado le parezca normal. Si llegamos a ese punto, está fastidiada la cosa. Porque ahí sí que ya se acabó. Si ya no hay nadie que... Eso muere en la historia. Si ya no hay nadie que lo mencione nunca más, podría darse un caso extrañísimo, a partir del cual nunca nadie más vuelva a mencionar la posibilidad de que todo esto es un robo y un engaño, y que tiene un origen histórico particular. Imaginaos que ya nunca nadie más lo mencione. Sería tremendo. Bueno, son ellos, ¿vale? Y lo hacen a propósito. Y aun si no lo hicieran a propósito, aun si fuese sin querer, ¿vale? Pues quizás es sin querer. Es un melanoma, es un problema, es un cáncer. Y son palabras fuertes, pero es así. Hay una injusticia original que hay que destruir y que es la que genera las distorsiones. Entonces ya vemos un poquito por qué las casas son caras, por qué vivimos de la manera que vivimos en las ciudades, y por qué, aunque construyas, como ese vídeo repugnante que viste, planeadas 50.000 viviendas más en Madrid para unos edificios allí horribles de 20 pisos con un montón de ventanas, todas iguales, los niños allí viviendo en esas casas asquerosas, todo el mundo deprimido, horrible. Construye 50.000, ¿por qué no construye 3 millones? Haz como hacen en China. Construye 4 millones de viviendas nuevas. Venga, pues 4 millones de personas más para Madrid. Genial. Supongo que esa es la solución, ¿no? Construir millones de viviendas. No, lo que hace falta es más vivienda social. Pues venga, vamos a hacer que haya más gente, más pobre, viviendo más acumulada todavía en Madrid. Me parece una idea, oye, la verdad es que no sé cómo nos había ocurrido antes. ¿Por qué no construimos 10 millones de viviendas públicas pagadas con impuestos en Madrid? Para dárselas a la gente, que viva ahí toda la gente como muy acumulada, ¿no? Todos unos encima de otros, sin saber muy bien qué hacer, sin trabajo, sí, vamos a hacerlo todo así de manera planificada, que seguro que sale todo de manera estupenda. Ah, no, pero estas 50.000 casas es una promotora, bueno, ya sabemos cómo va el tema, a quién le dejan construir, quiénes son esos promotores, esos empresarios, quién construyen esas cosas, quién se lleva las mordidas y todo eso. Venga, que no nacimos ayer, hombre, ya está bien. Y el tema este de 50.000 nuevas viviendas, a ver si alivia un poco los precios, a ver si bajan los precios, pero si estás generando el incentivo de que vaya más gente para allí, si abres un nuevo hueco en Madrid para que vaya más gente para allí, a veces es un poco desesperante, pero bueno, tenemos la energía para continuar y seguir hablando de estas cosas. El vídeo ese, a ver si igual hago un Reels un día de estos, de los edificios, 50.000 viviendas nuevas en Madrid y tal. Estupendo, genial, 50.000. ¿Por qué no 350.000 viviendas más? Todo el mundo para Madrid. ¿Por qué no vivimos todos en Madrid? ¿Por qué no vamos toda España a vivir a Madrid? Construimos allí, ¿cuántos harán falta? Pues si ahora hay 2, 3, construimos 40 millones de viviendas. Bueno, no hace falta una vivienda para cada persona. Aunque bueno, a este paso, con el tema este que hay ahora de, bueno, las familias están como están, la gente vive de aquí para allá, no duran mucho las cosas, igual sí que necesitamos una casa para cada uno. Pero bueno, reducidita, 30 metros, 35,
y todos a vivir en Madrid. Podemos hacer edificios de 150 pisos y vivimos ahí todos unos encima de otros, con unos grandes tubos, unas grandes tuberías para las heces y la orina, que nos traigan ahí en camiones toda la comida, por unos tractores que produzcan, unos tractores movidos por GPS y por inteligencia artificial, que cultiven un poco de soja y algún tipo no sé, de azúcar de caña y tal, para proporcionarnos glucosa, y vivimos ahí todos en Madrid, joder, todos juntos, y que es una maravilla, no hay nada mejor que eso, hombre. Las ciudades, eso es ideal. Yo creo que sí, deberíamos vivir todos en Madrid. Bien, voy a dejar de hacer el tonto y sigo. Vamos a pasar a la siguiente parte. Preguntas. Llevamos ya casi una hora, esto es tremendo. Bueno, hoy se nos fue un poco, pero yo creo que casi más... Va a haber más gente que lo agradezca que no, por los comentarios que he recibido hasta ahora. Así que genial. Bueno, me puse un poco, cuidado, me puse ahí un poquito, me vine arriba, pero es que, bueno, es que a veces te lo pide el cuerpo. Me tenéis que disculpar. Qué leches. Preguntas. Hoy voy a responder a... Ya dije, quizás esa pregunta que más se me ha hecho desde aquel primer vídeo que hice de por qué vivir en una ciudad nos hace peores personas y tal. Se me preguntaba qué quería decir yo con eso de que el Estado nos sustrae nuestra capacidad de ser virtuosos. Vamos a ver. Hay cierta tendencia a pensar en el beneficio económico como la principal fuerza motora humana, de la voluntad humana. En algunos entornos así favorables al libre mercado, entornos así medio como liberales, etcétera, favorables al libre mercado, ojo, que no al capitalismo necesariamente, que no es lo mismo. Bueno, hay gente que no sabe eso, que hay que leer a veces unas cosas que alucinas, pero bueno, no es lo mismo el libre mercado que el capitalismo. Pero en entornos favorables al libre mercado se comenta... por cierto, hay anarquistas de izquierdas favorables al libre mercado, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay mucha gente que no lo sabe tampoco. Porque es que ahora escuchas unas cosas ya por Instagram, ahora parece que ya todo el mundo es anarcocapitalista, todo el mundo es, ¿cómo dicen? Neoliberal, ya mezclan todo, ya da igual, ya no hace falta estudiar, no hace falta aprender de dónde vienen las palabras, quién es qué, da igual, ya decimos lo que digan ahí en la tele o en un post, en una basura de post de Instagram y lo repetimos y ya está, ¿para qué estudiar? En fin, no es todo lo mismo, ¿vale? Muchos tipos de anarquismo, muchos tipos de libertarios, muchos tipos de configuraciones distintas. Ecoanarquismo, anarquismo cristiano, anarquismo individualista, anarcosindicalismo con una tradición en España tremenda, en fin, anarquismos de izquierdas, de derechas, hay de todo. Muchos ya lo sabéis, pero es que hay gente que mete unos derrapes en Instagram a veces que es tremendo. Bueno, digo que en entornos favorables al libre mercado se comenta aquello de que en un sistema pues como de libertad, incluso aquel que quisiese moverse por egoísmo no tendría otro remedio que producir algo que la gente quiera o que mejore sus vidas. De alguna manera reconduce un pecado hacia una virtud, ¿no? Hay algo de cierto en eso, y es interesante, pero creo que hay como restos jovesianos ahí. Lo comentaba también en un artículo que compartí en mi comunidad de Patreon, de la gente que me apoya económicamente. Hay más que el beneficio económico, hay otros beneficios para los humanos. Cuando estudiamos psicología, yo soy un apasionado de la psicología, cuando estudiamos sobre todo antropología, que es un campo interesantísimo también, ya os dije, antropólogas y muchísimos antropólogos, por ejemplo, que se oponen al Estado, por algo será, además, porque es la gente que más entiende de esos orígenes humanos. En psicología, en antropología, aprendemos que el humano llegó a donde llegó, hemos llegado a este punto a través de la utilización de estructuras sociales colaborativas, de elementos que tienen que ver con la empatía, que tienen que ver con los cuidados, que tienen que ver con la responsabilidad, que tienen que ver con tener en cuenta a otras personas. Hay beneficios que mueven al ser humano que no son necesariamente egoístas o malos, ¿no? Yo no creo en esa visión jovesiana de los humanos. Tampoco creo que los humanos sean buenos necesariamente por naturaleza. Hay otras cosas que los mueven y son cosas muy complejas. Pero pensar que son malos y que todo lo que los mueve es el egoísmo no es necesariamente así. Del mismo modo en el que decimos que la llegada de un futuro, un futurible aestatal podría darse únicamente llegando a través de la educación y el compartir este tipo de ideas, una evolución ideológica
que llegase a un gran sustrato de la humanidad que pensase en estas cosas, el cual tendría ya asimiladas por entonces pues muchas de estas ideas que estamos desarrollando aquí. También cabría esperar que, una vez llegados a ese punto, en un entorno de cierta libertad y de prosperidad, esos mismos humanos tuviesen la inteligencia y la calidad moral, si se puede decir así, y los medios materiales para poder permitirse contribuir con algún tipo de instituciones caritativas y colaborativas. Pero al menos, por fin, voluntarias. Y aquí viene el tema. Aquí es como llegamos a eso de que los estados nos sustraen de nuestra capacidad de ser virtuosos. Los estados destruyen lentamente la moral y nos arrebatan nuestra capacidad de ser virtuosos. Solo si es voluntaria, la ayuda es ayuda. Pedirle a un ente abstracto como el estatal que le robe a otros y que después haga caridad con lo robado no es ser compasivo, como alguna gente cree. Ahí se ha producido un desplazamiento terrible. No se puede forzar la compasión. Si la caridad es forzosa, ya no es caridad. La caridad implica voluntariedad. Si tú, señor Estado, me obligas a ayudar a través de la vía impositiva, yo no estoy ayudando realmente. Estás tú, en todo caso, ofreciendo dádivas con el dinero que nos has quitado la fuerza. Entonces ocurren varias cosas. Por un lado, el Estado me deja con la sensación de que yo no puedo ayudar a nadie. O incluso me deja sin medios para ayudar a nadie. Pero bueno, sobre todo me deja con la sensación de que yo no puedo ayudar a nadie y de que solo una megaestructura puede hacerlo. Solo una megaestructura puede ocuparse de ciertas cosas. Esa es la manera en la que nos minan la moral, así psicológicamente. Nos dejan con la sensación de que no somos capaces de hacerlo, que solo una megaestructura es capaz de llevarlo a cabo. Cuando históricamente siempre dependió de mí y de mi comunidad, el sentirme útil, el sentir el impacto positivo que teníamos en nuestras comunidades, apoyando, compartiendo, etc. Eso se nos ha sustraído totalmente. Eso por un lado. Por otro lado, el Estado se apunta el tanto, se vende a sí mismo como un salvador, protector, como la única estructura, como la única superestructura humana capaz de proveer y de solventar una serie de problemas que los humanos no pueden solventar por ellos mismos, sino que solo esa megaestructura es capaz de solucionarlo, y que es imprescindible, se presenta como imprescindible, de hecho, lo cual es una forma además de comprar voluntades, porque claro, tú siempre quieres, oye, si ese poder va a estar ahí, si ese poder es imprescindible e inevitable, más vale que sea de los míos. Y ahí es de donde vienen los extremismos ideológicos dentro del eje este estúpido que nos manejamos hoy en día, de izquierda, de derecha y tal. Ahí, porque, oye, ya que va a estar el Estado ahí, al menos que sea de los míos, al menos que sea muy de derechas, o al menos que sea muy de izquierdas. Si va a estar ahí ese Leviatán, al menos que sea de los míos, que a mí me conviene. Es querer ser amigo del matón del instituto. Bien. Y voy a cerrar con el final de un ensayo que escribí y al que tuvieron acceso mis Patreon hace cosa de una semana. Sé que no les va a importar, al revés. Voy a compartir el último fragmento de ese ensayo. Allí decía, dirigiéndome de manera así alegórica al aparato estatal, yo decía: ya me has quitado la mitad de lo que iba a ganar este año y, supuestamente, te corresponde a ti ayudar y velar por todos. Se supone que tengo que hacer caridad, colaborar con entidades, con vecinos, hacer donaciones, etc., con la mitad que me has dejado. ¿Quién va a esperar de mí que ayude? La respuesta es simple: nadie, ni siquiera yo mismo. Vale, pues yo creo que no hay nada más que añadir. Bien, y ahora damos paso a esos agasajos culturales. Vamos ya a la última sección. Llevamos ya 1 hora y 4, 3, 1 hora y un par de minutos, creo.
Vamos a la parte esta de los agasajos culturales, agasallos. Como cita, seguimos fuerte. Perdón. Empieza a no tener sentido que diga esto de que viene fuerte, porque después de estas últimas tres, si no fuese fuerte, no la seleccionaría. Pero bueno, vamos con Honoré de Balzac. Honoré de Balzac. En mi grupo de amigos este apellido genera bastante agitación. Tengo unos amigos así especiales. No, bueno, supongo que pasará en muchos grupos de amigos, ¿no? Esto de Balzac. Además está bastante entreverado el inglés en mi comunidad, así que esto de Balzac les hace gracia. A mí también lo reconozco. Somos así un poco silly. ¿Qué le vamos a hacer? La cita la saqué del libro La filosofía de la historia del arte. El libro se llama La filosofía de la historia del arte. Es un libro de Arnold Hauser, quien también escribió La historia social del arte. Muy interesante. A su vez, estas las saqué de otro libro que, bueno, no os lo voy a desvelar todavía porque creo que lo usaré para algún otro podcast. Es un libro muy, muy potente y muy, muy controvertido. Bien, os leo la cita. Balzac dice ahí, dice, chaque femme avec laquelle on couche est un roman qu'on n'écrit pas. Lo que viene a ser, una mujer con la que uno se acuesta es una novela que no se escribe. Voy a comentar un momento el componente psicológico importantísimo que tiene esto. Esto evidentemente no es que venga de un chauvinismo masculino así extremo, que puede ser también, sino que está escrito por un varón en este caso, pero en cierto modo aplica a las mujeres también, lo aclaro para las mujeres que estén escuchando, que por cierto, son poquísimas. Este es un tema curioso, voy a dejar aquí la cuña. Estoy elaborando algo a este respecto, voy a investigar por qué se da este fenómeno. Pero vamos, que es una cosa curiosa. En Instagram yo creo que estuve mirando el otro día unas estadísticas que me ofrecen en las redes y era como... No me acuerdo exactamente. En YouTube es un escándalo. En YouTube es como 90% varones, 10% mujeres, una cosa así. O sea que las mujeres que estéis escuchando, por favor, no dudéis ni tengáis vergüenza de dejarme comentarios o bien aquí en Spotify o si queréis que sea así más privado, mandadme un DM por Instagram o lo que sea, explicándome qué es lo que os llama la atención de mi podcast o de mis vídeos, del contenido que comparto, cómo podría ahondar un poco más en temas que os susciten más, más curiosidad, querría feedback por vuestra parte, básicamente. Me interesa mucho. Estoy pensando en hacer algún tipo de encuesta o ponerme en contacto así, hacer preguntas, encuestas con la comunidad que me sigue y ver qué pasa ahí con las chicas, porque la verdad es que creo que es importante, muy importante, que todo el mundo participe en esto y tener visiones que tengan que ver con todo el mundo, que no sea una cosa mayoritariamente circunscrita a los varones, porque no creo yo que sea verdad que solo los varones o solo los machos se interesen por cuestiones que tengan que ver con filosofía, antropología, política, filosofía política, ética, moral, sociología, no sé si ya lo mencioné. Bueno, estas cosas no creo que le interesen solo a hombres. No creo, es que sé que no, pero hay que ver, o sea, yo me estoy apuntando a mí mismo como fuente del problema. No sé qué hago mal, pero hay que hacer algo en esa línea, porque no puede ser esto. Y en Instagram creo que era como 80-20, una cosa así. Bueno, un escándalo, hay que hacer algo en esa línea. Las mujeres que quieran echar un cable, dar algo de feedback, lo agradezco mucho para ver cómo podemos tocar ese tema y hacer que esto nos interese a todos, porque nos afecta a todos también. Creo que sería interesante. Vale, entonces la explicación. A ver, claro, es un poco largo. No me voy a ir tampoco mucho por las ramas. Pero bueno, esto de una mujer con la que uno se acuesta es una novela que no se escribe. Tiene que ver con la energía psíquica, ¿no? La energía psíquica que rige y que modifica nuestra conducta está basada, según la psicología freudiana, que es una psicología que, como sabéis, a mí me interesa mucho, en las pulsiones de tipo sexual. Estas se integran dentro de un concepto denominado libido, ¿sabéis? Pero no la libido de la que hablamos normalmente, de tengo baja la libido, no me apetece mucho hacer el ta-ta-ta,
sino es una libido un poco como más amplia, es un concepto más amplio, que no incluye solamente el sexo, se considera como una fuerza como principal que nos lleva a movernos hacia adelante, etc. Y se vincula con la búsqueda de satisfacción o de placer. En todo caso, también de evitar el displacer, que este es un concepto importante también. De esta idea, posteriormente, que no incluye solo la energía sexual, también se incluye la autoconservación, es decir, sí, eso, no solo evitar el displacer, sino evitar el desaparecer, etc. De ahí surge la noción de la pulsión de vida, las ganas de vivir, que es lo que se conoce como eros. De eros viene erótico y todo esto, pero bueno, está todo ahí un poquito entremezclado porque también intervienen palabras en griego y bueno, muchas de estas referencias se hicieron ya hace más de un siglo y eran el lenguaje que utilizaban. Pero bueno, es muy útil y muy válido, muy interesante. Entonces, básicamente, con esto de la libido, con esto del eros, etc., lo que surge es hay un aspecto en la psicología, esto lo sabrán, por ejemplo, claro, yo solo en el plano psicológico solo puedo hablar por experiencia desde el plano masculino y quizás por lecturas o conocimiento, etcétera, desde el plano femenino que he leído o que me han contado, de las notas que he tomado, de los libros que he leído, etcétera. Pero bueno, voy a intentar hablar un poco así en términos generales. Cuando la gente va a trabajar, por ejemplo, se esfuerza mucho trabajando, es para conseguir un dinero con el cual poder conseguir comida, con el cual poder pagar una casa, con la cual poder tener una pareja, con la cual poder hacer el ñiqui-ñiqui, con el cual poder tener una descendencia o lo que sea. Sabemos que los seres vivos, como era aquello, ¿no? En el colegio, pues nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y a veces hay fases intermedias, etcétera, pero bueno, la reproducción sería una parte esencial en la vida de los seres humanos, ¿no? Bien. Según esto, la energía psíquica en los seres humanos estaría dirigida normalmente a este plano de la sexualidad o de la reproducción, teniendo en cuenta que las otras cosas estén cubiertas. Evidentemente, cuando no hay de comer, cuando estás famélico, tirado en medio del desierto, lo último que piensas es en tal. Pero habrá quien diga que si piensas en comer, cuando estás tirado en el desierto, muerto de hambre, es para no morir y por tanto poder hacer el ñiqui-ñiqui, poder tener descendencia, porque todavía no la has tenido y por tanto no vas a trascender y tus genes no van a pasar a otra gente. Os estoy explicando la psicología, o sea, la parte de la psicología freudiana que tiene que ver con el eros y con la autoconservación y la energía sexual, etcétera, y la pulsión de vida de una manera de andar por casa, ya lo sabéis. Pero bueno, llevamos ya 1 hora y pico y quiero acabar esto pronto. Pero en esencia, eso es lo que tenemos. Cuando los chavales vamos, y las chavalas, esto va para todos, ya sabéis, están en el gimnasio poniéndose fuertes, lo que tira de ellos es el estar más fuerte, o bien para lucir mejor, o bien para estar más sano, pero normalmente lo que hay en la cabeza y en el fondo es a ver si puedo conseguir una pareja sexual o gustarle más a mi pareja sexual o conseguir más parejas sexuales como múltiples, o incluso si ya la tienes, pues seguir gustándole, o porque tu pareja sexual te ha hecho un comentario positivo sobre alguien que está más fuerte que tú, entonces entrenas más para que... Al final, en la psicología acabamos descubriendo en el día a día que aunque no todo es sexual, porque eso es una cosa de la que se le acusa a Freud, y yo creo que de manera injusta, porque no es cierto que él todo lo llevase a lo sexual, pero sí que está este componente que decimos. Al final, siempre está un poquito eso, ¿no? Oye, pero me esfuerzo mucho. ¿Para qué? Para aprobar mis estudios. ¿Y para qué? Para conseguir un mejor trabajo. ¿Para qué? Para ganar más dinero. ¿Y para qué? Para comprar este tipo de casa. ¿Y para qué? Para tener un tipo de vida que atraiga a más gente. ¿Y para qué? Para que esa gente o esa chica que conozca, lo que sea, para ñiqui-ñiqui. Entonces, al final, esto es una simplificación tremenda, perdonadme, pero sabéis por dónde voy. Al final, lo que tiene que ver con la energía sexual y con la pulsión de vida va un poco por aquí. Es el conservarse, y si no se conserva uno, al menos trascender. Y el ñiqui-ñiqui está al final del pasillo siempre en este sentido. Y lo mismo para hombres y para mujeres. En el caso de las mujeres es ligeramente distinto, esas corrientes psicológicas van por distintas partes, pero al final va un poco por ahí la cosa. Entonces descubrimos cómo, esto es muy interesante, en configuraciones sexuales, vamos a decir, alternativas a la configuración heterosexual, descubrimos cómo históricamente, ya no solo en el plano de la homosexualidad, sino otras configuraciones sexuales, a veces pues con por ejemplo, gente con ciertos fetichismos o
o manierismos, o curiosidades, digamos, de tipo sexual, etcétera, algo que se salga un poco de lo que se conoce hoy en día como heteronormatividad, etcétera, descubrimos una gran presencia de personas históricamente que dentro de esas configuraciones sexuales tenían pues un genio especial, digamos, ¿no? Pues para la música, para la creatividad, etcétera. A veces algunas de esas personas se referían la gente a ellas como si fuesen asexuales, quizás también porque epocalmente no podían quizás desplegar su homosexualidad de manera totalmente abierta. A veces podían tener sexualidades que sin necesariamente ser homosexuales sí pudiesen tener elementos que fuesen considerados disruptivos en aquella época, etcétera. Pero sí vemos cómo esas corrientes sexuales, en el caso de presentarse de una manera, digamos, diferente, al ser bloqueadas quizás por problemas a nivel de percepción en la sociedad o a tener que reprimirse, etcétera, pues salían por otros lados. Entonces, pues los que somos creativos sabemos que, ¿cómo decirlo? A veces hay épocas de sequía que son muy prolíficas a nivel creativo, por ejemplo, o de trabajo. Hay épocas que, sin necesariamente ser de sequía, cuando hay una gran tensión hacia algo que tiene que ver en última instancia, con el ñiqui que os dije, con procrear o con esa especie de tensión sexual hacia pues, el género o el tipo de personas que te guste. Cuando hay esa tensión, a nivel creativo, a nivel de trabajo, a nivel de sacrificio, funciona la cosa de una manera tremenda. Y bueno, yo creo que es interesante ver esos vasos comunicantes, entender un poco cómo funciona este tema de la psicología. Y si os interesa esto que estoy comentando, que lo voy a dejar aquí, pues me lo decís e incluyo con más frecuencia estos temas en el podcast, porque creo que es muy interesante para entender cómo funcionamos en el día a día. Y dentro de entender el mundo, pues también incluimos entendernos a nosotros mismos, ¿no? Y por qué hacemos las cosas que hacemos. Venga, voy a seguir. ¿Qué nos queda? Nada, nos queda la pieza musical. Hoy, en cuanto a pieza musical, tengo que proponeros esta que os voy a decir ahora porque es que me obsesioné con ella esta semana. ¿Sabéis cuando una canción se os pega y empezáis a escucharla en bucle? Pues me pasó estando de viaje en Valencia la semana pasada. Yo creo que estando en el avión la debí de haber escuchado unas 12 veces seguidas, yo creo. La canción es Devil Always Made Me Think Twice, de Chris Stapleton. Os dejaré el link por ahí. El diablo siempre me hizo pensar 2 veces. Chris Stapleton, este tío famoso, con sombrero de cowboy y barba, con su guitarra eléctrica. Muy interesante. ¿Por qué esta canción? Pues muchas cosas. No me quiero mucho por las ramas, pero bueno, primero porque el comienzo de la canción a mí me dejó una especie de sabor de boca como a Metallica. Y Metallica, históricamente, desde pequeñito, ha sido siempre mi grupo favorito. Y entonces para mí tiene algo muy especial. El comienzo de esta canción tiene algo del load o del reload, de los temas esos de esa época intermedia que tuvo Metallica ahí. Tienen algo de esos 2 discos. Esta canción tiene como lo mejor del rock, en cierto modo, esa solidez de la batería, los solos de guitarra son como muy honestos y como muy blueseros, ¿no? Como hay mucha blue note por ahí, muy blueseros, muy buen rollo. Tiene esa esencia country así como medio salvaje, así contestataria, que a mí me gusta, como muy libre. A mí la canción me suena como a comprarse un coche viejo, pero que todavía funciona bien, con una mecánica simple, que la puedes arreglar aunque te quedes tirado ahí un momento, le echas un poco de agua ahí en el refrigerador y tiras para adelante, ¿no? Ese tipo de coche. Me suena como a comprarse ese coche con luego casi lo último que te quedaba de los ahorros, comprar un cartón de tabaco y echarte a la carretera a ver qué ocurre, porque ocurrió algo en tu vida, lo que sea, y te tienes que ir y te echas a la carretera. Y me suena a que el coche pase rápido y vaya levantando polvo, así un polvo como naranja, ¿no? A perderse por ahí en esas carreteras, parar con el coche como un pueblo pequeño en el que nunca has estado, paras allí y te empiezas a hacer como amigo, vas al bar de allí, ¿no? Y te haces amigo de la gente de allí y se acaba complicando la noche y tal, y pasa algo, conoces allí a una persona, o los locales pues hacen un poco piña alrededor de ti, se interesan por ti, o incluso puede pasar algo negativo, incluso te levantas con un ojo morado, no pasa nada, al final todo suma para la historia, todo suma para Wikipedia al final, para la biografía.
y te despiertas al día siguiente en un motel por ahí, como muy confuso, ¿no? Pero el coche todavía está ahí, tienes la llave, o sea que estás bien. Fumas un pitillo y a seguir. Me suena así, ¿no? Como a... se me fue la pinza totalmente. No, suena como a cactus, a mí, a tierra roja. Me suena así como a... sí, cactus y tierra roja, yo diría. Espero que os guste. Pues nada, esto es todo por hoy. Espero vuestro feedback. Chicas, por favor, no dudéis, que no os dé vergüenza, y si me hacéis el favor, además tomáis algo de vuestro tiempo para darme un poquito de feedback, mandarme algún mensaje privado, os lo agradezco, porque para mí es muy relevante el intentar cambiar esa estadística. Ahora mismo no tengo mucho tiempo para acometer eso, pero intentaré hacer estadísticas, encuestas o preguntas, o ponerme en contacto con gente para ver cómo podemos cambiar eso, porque quiero que todo el mundo se vea, se pueda involucrar y se pueda dar por aludido y aludida, y que todo vaya para adelante, porque esto no es cuestión de unos pocos. Quiero que todo el mundo esté aquí, y me interesan esas perspectivas femeninas también. Además, me interesan legítimamente. Si me podéis dar algo de feedback en esa línea, os lo agradezco enormemente. Sabéis que podéis comunicaros conmigo y hacerme recomendaciones de temas e incluso preguntas a través de mi Patreon también. Ahí pues subo material exclusivo, estoy subiendo ensayos últimamente de que escribo, lecturas, papers. Hay un chat interno por donde nos comunicamos y donde la gente comparte información. Además podéis consultar cosas para este podcast, podéis proponer cosas, proponer preguntas, temas para la segunda sección, etc. Uniros, os lleva un par de minutos descargar la aplicación y coger una de las suscripciones, y a mí me ayudáis un montón, y así podéis seguir este programa de una manera pues con más fuerza y con más tirón. A mí me da una autonomía que me permite trabajar todavía más horas en esto y seguir intentar hacerlo más guapo cada vez. Sienta muy bien colaborar, sienta muy bien encontrar maneras de entender el mundo. Muchas gracias por escuchar. Como siempre, me interesa vuestra opinión, y nada, hasta la semana que viene.